ante Dios o por lo más sagrado de sus principios y creencias, decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que se le requiera o pregunte? Sí, juro. ¿Usted cree que SINAR tiene la capacidad para llevar a cabo la pauta publicitaria? Tiene la competencia legal, tiene un rezago bastante grande en tiempo y en forma de ejecutar, pero es un mandato que tiene por ley y debería hacerlo. Pero usted considera, usted es un experto en comunicaciones, SINAR tiene la capacidad para llevar a cabo la pauta publicitaria, no lo que dice el mandato de ley, SINAR. En este momento creo que el SINAR necesita urgentemente volver a sus orígenes y poder relanzar su proceso de generación de contenido en educación y en cultura para poder ser una institución que le genere valor a este país. Y eso, bueno, agradezco la honestidad con que responde, porque eso va muy de acuerdo con lo que usted mismo señaló en algún comunicado o en alguna intervención que usted tuvo, que SINAR no sirve para nada. Exactamente fue lo que usted dijo. Entonces, eso demuestra que efectivamente SINAR ha sido una institución que perdió hace muchísimo tiempo el norte para lo que fue creada, que no le da ningún insumo al pueblo costarricense y que nos cuesta millones de colones mantener una institución que ya está obsoleta para las necesidades que ahorita tenemos. ¿Quién autorizó la idea de democratizar la pauta? Creo que ese es un concepto que se ha venido manejando por muchos años en la sociedad costarricense con la intención de limitar la concentración de pocos y escasos recursos actuales y muy abundantes anteriormente de pauta estatal en pocas manos y que la tuviera una mayor cantidad de medios. Sí, pero ¿quién autorizó? ¿Fue el presidente? ¿Fue su persona? ¿Fue don Federico Cruz? ¿Fue doña Patricia? ¿Quién? Es un concepto que el actual presidente manejó en su momento en campaña y que se trató de interiorizar como parte de las políticas Entonces públicas. El presidente de la República autorizó democratizar la pauta publicitaria. Es un principio que él ha defendido abiertamente. ¿Qué entiende usted por democratizar la pauta publicitaria? Una mayor participación de los medios, no importa su tamaño, pero que no haya una concentración absoluta en los grandes y tradicionales. ¿Bajo qué parámetros ustedes permiten esa participación de los medios? Concretamente, diputada, yo creo que la única métrica sea Cantar y Bope, donde hay que pagar para poder tener datos y que eso sea el estándar que usan las empresas de comunicación para poder asignar pauta, es erróneo cuando hoy tenemos en el mundo muchas otras formas, Google Analytics, Google Metrics y otros sinfín de las que están abiertas, donde se puede medir el alcance y verificar que lo que uno está tratando de pautar pueda llegar específicamente a quien se espera que lo vea. ¿Cómo le hacemos entender al pueblo costarricense eso? Si por una parte, y me encanta el concepto que usted utiliza porque suena bien, suena vendible, pero sin embargo ese concepto nos lleva a dar dinero a medios de comunicación que tal vez no tienen el alcance de otros medios que sí tienen un alcance. Entonces, ¿cómo compaginamos ese concepto? Que, déjeme decir, comparto, porque sería buenísimo que todos los medios puedan participar, pero sin embargo en la práctica es poco viable, sobre todo tratándose de fondos públicos. Sí, bueno, estamos creo que en la misma página, ante escasos recursos como son los actuales, debemos invertirlos de forma muy eficiente y eso va ligado a la cantidad de visualizaciones que se puedan tener y el impacto. Una página en un periódico de circulación nacional a full color, depende, pero usualmente anda entre más de 3 millones de colones por una página en un tiraje que es bastante limitado, cuando podría usted tener un video que puede ser en sus propias redes sociales, en su Facebook, en su X, en su Instagram, y donde invierte una parte mucho menor y tiene mayor alcance o un alcance que usted puede ver. Pero es que usted me está comparando, me va a disculpar, papas con chayote. Una cosa es un posteo en una red social y otra cosa es tener una publicación en algún periódico. No me está comparando lo mismo. Entonces habría que ver, a mí me gustaría que hiciera la comparativa entre dos estrategias de comunicación iguales, porque el problema, y es lo que siente el costarricense, es que terminamos cogiendo recurso público para pagar a ciertos medios de comunicación, los cuales respeto, pero que en la práctica generan un gasto innecesario. Es inversión si se usa bien. Independientemente, usted puede tener pero el mismo rating, arte. ¿cómo manejamos, por ejemplo, y esa parte se la compro, es inversión si se usa bien, pero ¿cómo manejamos los datos duros? Que el rating, por ejemplo, un medio de comunicación que cuesta tanto, es mucho más alto contra otro que también cuesta lo mismo, pero que es mucho más bajo. O sea, ¿cómo le explicamos eso a la gente? No sé si tengo tiempo porque creo que suena la alarma.
No se le acabó el tiempo Gracias. a la diputada en esta primera parte. Antes usted, don Jorge, mencionaba algo con el tema de democratizar la pauta. Y a mí me gustaría exponer acá mi punto de vista de la misma. Que no está mal democratizar la pauta en el tanto sea buscar la manera de notificarle a los costarricenses qué está haciendo el gobierno de turno para el beneficio de ellos. No lo veo nada mal, sean grandes o sean pequeños. Lo que me preocupa es que queramos meter dentro de este término, democratizar pauta, a empresas o instituciones como la Junta, que en competencia está, porque al final compite con comercio ilegal, en llevarlo a un lugar donde ellos están exponiendo su producto masivamente, a reducirlo a mercados más pequeños. Y no que tenga nada en contra de los pequeños medios, porque le hacen un gran aporte a la sociedad, porque en rincones, como en los chiles, llega más el medio de comunicación local que tal vez un canal de televisión grande. Ahí estoy de acuerdo. Pero no tanto así en el sentido de decirle a la Junta, ya no pautes con tal canal o con tal periódico que es grande, que el impacto va a ser mayor, versus llevarlo a un medio pequeño. Y se lo pongo como administrador y como comerciante que fui. Cuando uno necesita vender un producto, uno busca la aglomeración de personas, las masas, las ferias. Uno no se va a la urbanización donde hay solo 2 casas. Entonces, bajo esta premura de este análisis que le estoy haciendo, yo le pregunto, ¿es lo correcto entonces democratizar la pauta en este sentido de instituciones como la Junta de Protección Social, como Colby, que compite ferozmente con otras empresas internacionales? Gracias, diputado. Yo creo que tal vez lo que es una dicotomía de mal entendimiento sobre lo que implica la democratización. La democratización es lo que venimos hablando, que mayor cantidad de medios puedan hacer uso de ese recurso por medio de concurso, que es la pauta. Que el resto de la institucionalidad pública lo que debería hacer es cumplir la ley. O sea, que todas las instituciones públicas, al menos, como dice la ley, puedan hacer uso de su 10% del presupuesto por medio del SINART. Y eso es la única instrucción que se le ha dado a las instituciones, que usen lo que la ley les permite hacer, al menos el 10% de la pauta. ¿Se dio la orden para suspender toda publicidad con medios de comunicación específicos? No, señora. ¿No se dio la orden? No, señora. Doña Patricia Navarro ha indicado que sí se dio la orden, específicamente, y de hecho que fueron parte de las conversaciones que se tenían en este comité que ustedes pues realizaban, ¿verdad? En este tipo de reuniones. Doña Patricia Navarro está mintiendo. Posiblemente sí, porque esa orden nunca se ha dado, a menos de que ella como ministra de Comunicación en su momento la haya dado. ¿Por qué se da la orden de entregar más dinero a 2 medios en específico cuando habían otros medios a cuáles repartir, que cumplían tal vez con una serie de requisitos, mayor rating, mayor alcance? Diputada, ¿Por qué este favorecimiento? nunca se le ha dado una orden a nadie de pautar en X o Y medio. Lo que le indicaba al diputado Cibaja es lo que hemos tratado de hacer, que las instituciones cumplan el mandato de ley, el 10% para el SINART. ¿Qué opinión le merecen los medios nacionales llamados tradicionales o con mayor alcance? Algunos de ellos no han entendido que el modelo de negocio en el que se mueven cambió y que el mundo digital hoy es el mundo que está reinando. No han sabido adaptarse y por eso se están quedando atrás. ¿Quedándose atrás a través de la democratización de la pauta publicitaria o quedándose atrás porque se están escogiendo a dedo a qué medios sí y a qué medios no? Se están quedando atrás porque no conocen su modelo de negocio actual, que es el de los medios. ¿Cuáles medios cree usted que se están quedando atrás porque no conocen su modelo actual? La Nación, Diario Extra, Teletica ha ido innovando con teletica.com, pero no han ido al paso que han ido otros y que han logrado establecer un modelo de negocios que les permita subsistir en la actualidad. Don Jorge, usted tiene relación de amistad con el señor Erwin Macías, tal y como sale ahí en el concierto de Luis Miguel recientemente. Sí, señor. realizado. Es amigo suyo. Sí, señor. Bien. Don Erwin Macías hizo alguna observación al cartel de licitación en el cual se contrata a la compañía del señor Bulgarelli. No creo que esté en las competencias de don Erwin como director de Costa Rica en el Banco Don Jorge, Centroamericano disculpe, de Integración Económica. La pregunta es precisa, no si está en su competencia o no. ¿Hizo don Erwin Macías alguna observación directa al cartel de licitación que remitieron ustedes al BCE? No creo que esté en sus competencias. ¿Por qué le es difícil contestarme si hizo alguna observación o no? ¿Por escrito, verbal, se comunicó con usted? Le estoy contestando, No, señor señor. diputado. Le ruego, por No favor, sea creo preciso. que tenga las competencias para hacerlo. ¿No lo hizo entonces?
no creo que tenga las competencias Se para hacerlo. rehúsa a contestarme. Perdón, a ver, don Jorge, usted contesta sí o no, hace la observación o se abstiene, pero no está contestando lo que el señor diputado está preguntando. Entonces, sí, no, hace el razonamiento o se abstiene de manifestarse. Yo creo que aquí tenemos que tener una referencia clara. Las comisiones legislativas son una extensión de lo que ocurre en el plenario. Tienen los diputados en estas comisiones absolutamente las mismas atribuciones y competencias que tienen en el plenario. Si un ministro se llama a comparecer al plenario, don Jorge, el ministro debe responder. No puede abstenerse a declarar o contestar con evasivas, porque recuerden lo que nos ocurrió precisamente cuando se contestó con evasivas, cuando Nogui Acosta, que nos dijo que era un TikTok, y tuvo la sala que venir a sacar una resolución que es realmente lamentable en un país como el nuestro. El ministro tiene dentro de sus obligaciones que venir a responder a los diputados y a las diputadas las preguntas que tengan que hacerle en razón de sus funciones, y en una comisión investigadora pues aún más. Entonces yo sí creo que aquí se debe responder o sí o no, tratar de no evadir, pero además no puede la abstención ser parte de una respuesta en virtud de que son las funciones que tiene y un ministro. Tal vez le hace nuevamente la pregunta para que don Jorge pueda formular su respuesta. No es necesario, diputada. Yo vine con el afán de don Jorge, contestar. me lo así que no preguntaron tengo a mí, problema. por favor, está en mi tiempo. Respéteme mi tiempo. Permítame. Don Chico. Sí, le voy a Francisco, formular de nuevo la perdón. pregunta, a ver si acaso esta vez me quiere De una contestar. vez, ajá. ¿Hizo el señor Edwin Macís alguna observación directa al cartel de licitación que ustedes remitieron al BCE? Que yo sepa, no, diputado. Simple, era muy simple. Con mucha paz, por supuesto. Por supuesto, la paz es bueno para el espíritu. De nuevo, otra pregunta muy clara y muy sencilla, si usted coopera mejor. ¿Lideró usted la contratación del BCE? Le di seguimiento, sí, señor. No, la pregunta de nuevo es muy precisa. Liderar es una cosa, dar seguimiento es otra. ¿Lideró usted el proceso de contratación del BCE? Don Francisco, yo entiendo que usted quiere que le conteste No, algo señor, en usted no particular. puede adivinar qué estoy pensando. Sin yo, embargo, por favor, me yo contesta. tengo también que contestarle según lo que Usted yo tiene sé. tres alternativas, no contesta, dice que se abstiene, o dice lo que usted cree, pero me contesta por favor según le estoy preguntando. Como le acabo de decir, señor diputado, yo lideré en su momento el seguimiento a esa contratación. Ah, muy bien. Lideró el seguimiento a la contratación. Puede entender que lideró. Indica Bulgarelli que los responsables eran el señor Federico Cruz y doña Patricia. ¿Eso es cierto? Efectivamente, el presidente de la República había delegado a la señora Patricia Navarro para que hiciera esa contratación. Muchas gracias. Le voy a poner otro audio para ver si vamos concretando el tema de qué papel jugaba cada uno. Sí, se lo ha venido tratando de manejar de la forma para no dejar rastro. Llamó a todo el mundo, la gente no hizo caso. Mandé chats privados a algunas personas diciéndoles que recordaran la necesidad de redireccionar la pauta, eso se les ha dicho, por escrito, en sus chats a 4 o 5 personas. ¿Y el Consejo de Gobierno? Consejo de Gobierno, hasta. Esa es la vía que debí de haber escogido, decirles en Consejo de Gobierno. El presidente se dio cuenta de esto y les llamó la atención a todos. Pero sí se ha hablado. Porque se la estaban presionando y porque nadie estaba dando la información que se les estaba pidiendo. No. Incluso doña Esmeralda me pidió que el oficio dónde estaba. Puta madre, no hay oficio. No hay oficio, punto. Porque no queremos hacer oficial esto que sabemos que puede filtrarse a la prensa. Que sabemos que hay gente en la Junta de Protección Social que también. Bueno, pero ya eso es un manejo interno. Permiso a la filtración. O sea, yo creo que, ya la filtración está clara que está saliendo de ahí. De esas 24, 26 o 28 personas que se están reuniendo ahí. Entonces, si usted es permisiva con la filtración, le está diciendo a la gente, tranquilo, pasó. Va a seguir la filtración. O sea, ya el presidente
ya le dio un respaldo importante a la ministra. El Consejo de Gobierno les dijo, no puedes tolerar esto nunca más, ustedes son una raza de hijoputas, básicamente. Eso es Y lo que- y si yo me doy cuenta quién fue, se va. Esa fue, se va. No va a pasar, no va a pasar. Yo si hubiera sido, yo a mí me hubiera encantado que llamara a la DIS, lo que hizo la vez pasada, yo sería muy feliz. ¿Ah? ¿Qué iba a hacer? Lástima que no lo hizo. Lo hubiera hecho. No, es que es peor. No es peor. Después entonces el que lo filtró llega y dice, estos alumnos me revisaron, entonces el presidente es un autoritario, mierda, le puso a... Les comieron nosotros. ¿Usted reconoce su voz en ese audio? Sí, señor. ¿Por qué usted no quería que quedara rastro del direccionamiento de la pauta que le iban a hacer en Casa Presidencial? No es eso lo que se dice ahí, diputado. Eso lo dijo doña Patricia Navarro, no yo. Lo dijo delante suyo. No lo dije yo. Usted no la desmintió. ¿Por qué no la desmintió? ¿Por qué no la paró en ese momento? No lo dije yo. Le estoy preguntando otra cosa, no si usted lo dijo. Si usted oyó eso y le pareció irregular, ¿por qué no la paró? Porque cada uno es responsable de sus actos, diputado. En su posición de jerarquía, usted pudo haberle dicho a ella, como parte del comité editorial, no me parecen esas prácticas. ¿Por qué no lo hizo? No me pareció conveniente en ese momento porque ella tenía una responsabilidad dijo clara después. y concisa. ¿Se lo dijo después? No me acuerdo, diputado. ¿No le fue de interés pararla a ella con esa propuesta? No me acuerdo. ¿Cómo dijo? No me acuerdo. Sí, le escuché bien. Según sus palabras, no las mías, en el Consejo de Gobierno el presidente le dijo a sus ministros que eran una raza de HP. Yo no acostumbro decir malas palabras, ni padezco de mal humor. Viera que soy una persona muy feliz, igual que usted. A raíz de esas filtraciones, donde se ve que la información transcurrió hacia afuera por medio de la prensa, etcétera, usted indicó que el presidente iba a disponer de la DIS para investigar a quienes habían filtrado la información. ¿Usted conoce bien la naturaleza de la DIS? Sí, señor. ¿La DIS se usa para revisar comunicaciones de los ministros? No, señor. ¿No le pareció extraño disponer de la DIS para ver quién filtraba información? Hay temas de seguridad nacional que sí son cubiertos por la DIS. Le pregunto, ¿es un tema de seguridad nacional que un ministro hable de un tema de pauta? No dije que ese tema. Puede haber temas de En seguridad particular nacional. en este caso, ¿le parece una instrumentalización desmedida de la DIS usarla para revisar la comunicación de los ministros? No, señor. ¿No le parece un exceso? No, señor. ¿Le parece normal en un Estado de Derecho democrático que utilicemos a la DIS para revisar la comunicación a los ministros? Eso acaba de decir usted. No revisar la comunicación de los ministros, sino tratar de entender de dónde había salido una filtración de información Tratar de del seno entender, del Consejo. tratar de entender es intervenir, revisar, filtrar, escudriñar la comunicación de los ministros. ¿A quién más le revisan comunicaciones en Casa Presidencial? Diputado, para poder hacer lo que usted dice se ocupa una orden judicial y usted lo sabe bastante bien. No, señor, yo no lo sé, yo no soy abogado. ¿Usted lo sabe? Usted conoce el Usted lo sistema sabe. jurídico nacional. Usted lo sabe, perdón. Usted sabe, se necesita una orden de un juez. Se vuelve- Tecnológicamente es posible intervenir en la comunicación de un ministro sin una orden de un juez. ¿Usted sabe que eso es posible? A mí no me consta. Pero Para mí, ¿ha como tenido demócrata, noticias se de eso, necesita don una Jorge? orden de juez. ¿Ha tenido noticias de que se pueden hacer intervenciones telefónicas sin orden de juez, subrepticiamente? En el país en el que vivimos, no. ¿No sabe o no se puede hacer? No se debe hacer. Sí sabe que se puede hacer. Supongo. Muy bien. Gracias, don Jorge. Gracias, don Jorge. ¿Cuál sería el fundamento técnico para respaldar el concepto de democratización de la pauta? El rating de Ibope, Cantar Ibope, es absolutamente televisivo. Son 350 cajas en el país que lo que hacen es medir si la gente está viendo o no X o Y programa. Dejando por fuera todo lo que pasa en redes sociales, todo lo que pasa en radio, que también tiene una medición particular, pero no es tan conocida. Entonces, democratizar la pauta es usar las herramientas tecnológicas que sí tenemos hoy para poder hacer segmentación de públicos, Jorge, perdón georreferencia. Que le interrumpo por el tiempo. Sí. ¿Cómo podríamos fundamentar la teoría de la democratización de los medios? O sea, hay estudios técnicos, sustento, ¿cuál es la corriente en ese sentido de democratización de pauta? Justamente, diputada, para romper con ese estigma de que solo existe Cantar Ibope, se puede usar Google Analytics, sistemas de georreferenciación, segmentación Jorge, de públicos. Pero eso, vamos a ver, no me lo entienda como
digamos, grosería de mi parte, pero ese es su criterio. ¿Cuál es la teoría? Digamos, hoy día es una corriente hablar de la democratización. ¿Qué autores hablan sobre eso? ¿Cómo se fundamenta la teoría de democratización de pauta? Yo creo que no es una teoría política, simplemente es una visión de mundo de poder hacerlo. Es una corriente técnica. Sí. Ajá. ¿Dónde encontramos? ¿Cuál es ese fundamento? Tal vez estaba tratando de formular, le hago otra pregunta vamos a ver, porque quiero entender ese fundamento técnico de la democratización, que no sea únicamente un concepto subjetivo. ¿Existe una investigación, estudio, diagnóstico que respalde afirmaciones como las que se han hecho de que hay más alcance vía democratización de la pauta que el manejo de medios que típicamente pautan las marcas comerciales? Hay todo un refrescamiento sobre el uso de estos mecanismos. O sea, hoy el mundo está en mundo digital, existen herramientas para poder justamente medir el impacto de un posteo, de un video, de cosas que no necesariamente están ligadas a la pauta tradicional. Me refiero, vamos a ver, las grandes marcas comerciales, Coca-Cola, ¿cómo han democratizado pauta? O sea, esas marcas comerciales grandes hablan de democratización de la pauta, porque vamos a ver, yo le justifico que hay que incorporar los medios tecnológicos, eso yo se lo entiendo perfectamente, pero técnicamente, ¿cómo valoro hoy día ese impacto de los medios, digamos, que ustedes llaman tradicionales a los medios digitales? O sea, ¿cómo haríamos para fundamentar técnicamente esa decisión de irse por unos y no por otros? En este momento, cuando todavía la televisión, por ejemplo, tiene un impacto muy importante, o la radio en nuestro país tiene un impacto, en Costa Rica la radio tiene un impacto bastante interesante, sobre todo en zona rural. Entonces, ¿con qué criterios técnicos puedo hacer esa diferencia? Es que tal vez lo que alguna gente ha tratado de hacernos caer a todos en un debate erróneo es que es unos u otros. Y esa nunca ha sido la lógica de gobierno. La lógica de gobierno ha sido tratar de que mayor cantidad de medios puedan entrar. ¿Por qué? Porque hay concentraciones odiosas, como las que yo he indicado ya en algunas ocasiones, por ejemplo, entre el 2018 y el 21, que fueron 13.000 millones de pauta en manos de solo 3 medios. Cuando hoy los recursos son todavía menores. El tiempo, perdón. Jorge, perdón. El video yo se lo compartí a Jorge Rodríguez, pero yo no lo publiqué. Yo lo sugerí que le compartiéramos con don Randall Rivera en Repretel, quien es actualmente el director de noticias, que me parecía podía ser una buena manera. Ahora pienso que por dicha no lo hizo, pero yo no lo publiqué y fue don Jorge quien decidió. Es un video para contextualizar. Yo no estaba muy como al tanto de ese tipo de videos porque realmente no lo sigo, pero que hacía referencia a mi persona sobre temas de discusión cuando denunciamos como inicialmente la contratación del BCIE. Ese video, don Cristian Bulgarelli comunica que se lo compartió a usted el 4 de agosto del 2023 a las 4 p.m. Pregunto, ¿qué hizo usted con el video? Él me lo compartió y él decidió qué iba a hacer con su video porque era un video propio, no tenía nada que ver con gobierno, por tanto, él don fue el que Cristian lo Bulgarelli utilizó. dice que él no se lo compartió absolutamente a nadie. Se lo compartió solamente a usted el 4 de agosto del 2023. ¿Usted lo avaló? ¿Y qué hizo con el video? ¿No lo compartió a ningún lado? No me correspondía a mí avalarlo porque no tenía nada que ver con posiciones don del Jorge, gobierno. digamos, dejemos el cinismo de la mentira, digamos. ¿No lo compartió usted con nadie? Posiblemente como comparto todos los videos en listas de distribución En listas de personales. distribución personales. En su tiempo personal, supongo. Sí, señor. Pero nunca tuvo una comunicación, una aceptación de que fuera algo que yo había Usted lo avalado. compartió en una lista de difusión personal. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Estaba en esa lista de difusión El Mundo CR? No creo porque son personas amigas, no directores de medios. Costa Rica Manda, gente de Costa Rica Manda estaba. No tengo ningún ligamen con algún partido político. Robert Jr. estaba. No tengo. ¿Qué dice que ligamen acepta con que lo él. publicó?
que lo compartió en una lista de difusión, porque la gente no se guarda secretos. Tal vez hace un tiempo, pero ya no. El Mundo CR lo publicó el 5 de agosto. Costa Rica Manda el 6 de agosto. Robert Jr., 8 de agosto. La Colocha, una señora que fue a brillar en la sala constitucional y ha amenazado a diputados de agredirlos, 5 de agosto. El profe Ariel, ¿conoce al profe Ariel? Trabaja en Casa Presidencial. Estaba dentro de su lista de difusión de amigos. No, señor. 9 de agosto. ¿Por qué un ministro de comunicación se pone a difundir videos que no tienen que ver con temas de gobierno? Don Ariel, yo comparto videos como todos los que estamos aquí, cosas que nos parecen de interés. ¿A usted le parecía eso de interés? Curioso, no, curioso digo. Pero ya me aclaró de dónde salió un rol de ministro de los troles, porque esto es lo que se hace. Ahí sí no. Hacer esto es prestarse a manejo de los troles. Preguntando sobre los troles, ¿había un interés del presidente de trabajar materia de comunicación con troles? No, señor. En temas de fondos del BCIE. No, señor. Entonces, ¿por qué lo menciona en algunos de los audios que filtra la ministra? Yo no he escuchado que él haya pedido eso. La comunicación de gobierno siempre se ha mantenido en la vía formal, como consta en todos los expedientes. De los fondos del BCIE, ¿cuánto se destinó a temas estrictamente en materia de comunicación? Inicialmente eran $300,000 y después hubo una modificación que hacer que sumó $100,000 más. Usted me podría, $300,000. Usted sabe que Costa Rica, digamos, estamos en un momento crítico, ¿verdad? Circunstancias críticas, hay temas de seguridad urgentes, de empleabilidad. ¿Quién decidió, digamos, que era mejor meter la plata en temas de comunicación, como por ejemplo la imagen del presidente? Este es uno de los resultados de los productos, usted lo conoce, esto lo hizo don Cristian Bulgarelli, sí, señor. El amigo de ustedes que ya no es tan amigo. Este señor, hay un análisis, digamos, de la imagen del presidente, ahí se ve mejor. Entonces, ¿por qué en un momento tan crítico se decidió meter plata en ver cómo ve la gente al presidente? ¿Para qué si ya el presidente es presidente? Diputado, tal vez creo que hay un entendimiento erróneo. Todos los gobiernos siempre han tenido valoraciones y seguimiento de la opinión pública en los temas de coyuntura nacional. ¿Y todos los gobiernos han invertido $450,000 en eso? No sabré el monto, pero siempre ha existido grupos de asesoría en comunicación a la figura del presidente. Gracias, don Ariel. Ya por acá ha pasado varias gente, pero en este caso que usted es el ministro de Comunicación, ¿qué parámetro hay para llamar medio de comunicación? ¿A qué se le llama medio? Es que, y me genera la duda porque yo he escuchado, y usted ahora dijo algo que me parece muy correcto, tal vez, bueno, lo de Cantar y Bob es una medición de televisión, estamos de acuerdo. Usted señaló algunos medios que van en decadencia, que posiblemente pueda ser que vayan en decadencia, por su estilo o por su forma tradicional de llevar las cosas, pero también habla de medios digitales que sí están a la vanguardia. En ese sentido, cuando hablaron de democratizar la pauta, yo aquí he preguntado y no he tenido pocas respuestas, digamos, ¿qué valoración hay para decir que este medio digital es un medio? Porque acá se sentaron gente que no tenían sala de redacción, no tenían un solo periodista. Cuando se les preguntó por el periodista, sacaron una resolución de la sala constitucional, venían acompañados con un médico, o sea, al final periodismo cero. La pregunta la hago en el sentido de que, ¿cuál es la valoración para esa democratización? Y ahora escuché el nombre de algo, profe Ariel, no sé quién es, pero escuché hasta que trabaja en Casa Presidencial, pero tengo entendido que es de estos trollers o influencers o no sé cómo le llaman, pero ¿cómo dirigen el pago de pauta a medios que no son medios? Bueno, el tema de la pauta es por concurso público, ¿verdad? Y no hay injerencia política alguna. Sobre qué es un medio de comunicación es en el debate en el que se está el mundo hoy, ¿verdad? Porque ciertamente lo que entendíamos con sala de redacción, periodista y demás ha cambiado. Pero hoy nos piden influencers, sí, pero bloggers. Ha cambiado en el sentido que vamos a ver, ahí partimos de que hay principios éticos, principios profesionales, que evidentemente alguien que no sea profesional no los cumple, alguien que no tenga las condiciones no los cumple, y al final también caemos en lo que llaman los troles, que son, aquí han desfilado algunos, que es que al mejor postor dicen o desdicen a las personas. Yo sé lo que usted me dice, que hay concursos públicos y demás, pero me llama la atención digamos, el perfil orientado a buscar esos medios. Porque, por ejemplo,
en medios digitales, y esto no es por Ibope, sino es por los otros que usted habla, hay uno que es Hoy, que tiene muy buenos índices de cobertura, pero también cae en desgracia que es parte de lo que ustedes llaman prensa canalla. Bueno, Entonces, ahí, perdón, diputado, yo nunca he usado ese término. no, es el jefe suyo, sí, pero bueno, sí, usted creo que tiene aspectos más profesionales y de decencia. Pero ustedes, en el caso, digamos, del jefe suyo, del presidente, sí lo califica ese medio así. Entonces, aunque tenga una buena cobertura y tiene, digamos, todo un posicionamiento como periódico digital, pero es parte de la prensa canalla, ¿califica o no califica para efectos de que puedan pautarle? Las líneas editoriales no deben ser un tema en el que pese a la hora de asignar pauta. Por eso los concursos públicos, si no me equivoco, porque eso, digamos, no lo hago yo, tienen que tener una oficina, tienen que tener patente, tienen que tener una serie de cosas, a pesar de que la Sala Constitucional sí abrió hace unos años el tema de que cualquiera puede ser un comunicador. Sí, es bastante lamentable, eso lo he dicho ya varias veces. Y ya en ese punto, ¿a usted le parece serio, digamos, que uno de los medios o de los de los mecanismos de comunicación para promocionar la presidencia o el ejecutivo sea un medio que pide simpes por diferentes vías, por redes? O sea, ¿qué valoración tiene a eso? Diputado, tanto hay gente que está a favor del gobierno como gente en contra del gobierno que pide apoyo económico porque no hay pauta de ningún lado. Okay. Entonces es como una tendencia. En otro orden de ideas, don Jorge, ¿cómo conoce usted a don Federico Cruz? ¿Usted lo conoce ahora recientemente en el proceso, digamos, de mayo 22 para acá, o lo conoce de antes? De mayo 22 para acá. ¿Y a don Cristian Bulgarelli? También cuando doña Patricia Navarro nos lo presentó. Ok, yo sé que usted tal vez no, lo que le voy a decir suena un poco contradictorio, pero en el contexto de lo que ha venido a decir acá doña Patricia, lo que ha venido a decir don Cristian y lo que ha dejado o ha venido a decir don Federico, sí hay una línea clara, digamos, de querer hacer una línea de comunicación política por parte del gobierno. En aquel momento, cuando estaba doña Patricia, usted no estaba en comunicación, pero sí estaba en el despacho de la presidencia, y había ahí como una especie de comisión que se ha negado o se ha a veces reafirmado. En ese contexto, ¿quién lideraba la línea de comunicación del gobierno? El ministro del ramo, en su momento doña Patricia. ¿Y qué función tenía ahí don Federico Cruz? Don Federico participaba del comité editorial como parte, digamos, de las voces que se escuchaban. Ok, por eso, entonces sí participaba. Porque es que en algún momento lo han negado que no era funcionario público, que no era de casa presidencial, en otros que sí, pero sí participaba. Sí, pero digamos, nunca tuvo rango de asesor, simplemente era una persona invitada con criterio que se escuchaba en ese tema. ¿Cuánta gente invitada entra a casa presidencial a diario a asesorar en comunicación? No, en el comité solo participaba don Federico y don Cristian. Por eso, entonces no era un simple invitado, creo que tenía ciertas condiciones. Vamos a ver, es que yo sé que, y entiendo su posición de escudero del presidente, pero es que se trata de negar algo que es evidente. El presidente ha dicho que es su gran amigo y demás. Para todos es a ciencia cierta de que él entra a casa presidencial como uno más, o sea, es entendible, pero el tema es que se ha negado su participación y el ligamen que tengan en la línea de comunicación que ha tenido. Usted me parece muy honesto que esté reafirmando que sí participó en ese grupo editorial. En ese contexto, ahora con las declaraciones que dio don Federico y lo que dio don Cristian, sí me parece que es claro de que había un grupo dentro y fuera, porque como no está formalmente establecido un contrato para don Federico, y ahí es donde viene la última pregunta. En el contrato del BCIE, ¿sí había alguna intención por parte de Casa Presidencial de que se le contratara a don Federico para que sufragara los gastos debido a su asesoría? Ninguna. Ninguna. Después de que salieron estos audios y el comité de comunicación que salieran a la luz pública, ¿usted se ha reunido con don Giovanni Bulgarelli? No, señora, desde que su contrato terminó, no tengo relación con él. ¿Con la señora Cisneros? Con doña Pilar, pues con frecuencia conversamos, obviamente. ¿Por qué usted manifestó en ese momento que el SINAR no sirve para nada,
una empresa pública del Estado a quien están utilizando para democratizar la pauta. Como dije hace un rato, yo creo que el SINAR requiere urgentemente un relanzamiento y volver a sus orígenes para poder seguir produciendo temas educativos y culturales de forma tal que realmente le genere un valor a la ciudadanía. Hay un desfase tecnológico enorme entre los equipos técnicos y tecnológicos que tiene el SINART, lo que lo hace un poco obsoleto en algunos casos, y eso dificulta pues todo lo que puede o debería estar haciendo el SINART. Lo de democratizar la pauta no veo que sea algo que funcione en ese sentido, pero técnicamente, ¿qué ha planteado usted en compañía de quien está dirigiendo el SINAR? Bueno, con don Fernando hay alguna coordinación justamente en que ojalá pueda él hacer un replanteamiento que pueda ser considerado por el Ejecutivo y ojalá volver a presentar un proyecto de ley en la lógica de que vuelva a su origen, que le sea útil a los artistas como mecanismo de darse a conocer, de poder montar un programa o varios donde se pueda realmente dar un aporte a la cultura y que ojalá se apegue a los temas de educación y que esto permita que los jóvenes, niños y adolescentes que están en el curso Jorge, puedan usarlo. Usted tiene claro que el 10% de las instituciones debe ser de pauta para el SINAR. Sí, señora. ¿Usted sabe cuántos cumplen, cuántas instituciones cumplen esto? En este momento no tengo el dato, pero lamentablemente, diputada, debo decirle que tradicionalmente no lo han cumplido y esa es la lucha que ha entablado este gobierno, justamente. ¿Y pero qué han hecho? Hemos pedido que cumplan con la ley, Perdóneme, que sea al menos en un el 10%. presidente tan autoritario y tan absolutista, ¿usted cree que era de esperarse que solo hayan pedido? No, se ha pedido ¿qué han hecho? que lo puedan efectivamente, hacer. ¿Qué han hecho? Lo que se ha hecho, diputada, es pedirle a los presidentes ejecutivos que efectivamente cumplan la ley y que destinen el 10% de sus recursos en esto. Jorge, ¿usted cree que un presidente tan autoritario como el que tenemos, que violenta la institucionalidad permanentemente, sea suficiente y que creamos aquí que el presidente es tan respetuoso que simplemente pidió? ¿O es que no hay interés de hacer nada? No, claro que hay interés en Pero que las cosas entonces caminen, le voy a diputada. informar, solo el BCR y el INBU le pagaron el 10% de pauta a SINAR. Solo esas dos instituciones, 324 millones el BCR y 76 millones el INBU. Y que el presidente llame a otras instituciones para dar órdenes dictatoriales y que aquí no haya podido emitir ni siquiera una directriz de que algo se pueda hacer. Es gravísimo porque es mucho el dinero del 10%. Diputada, con todo cariño, digamos, sus aseveraciones hacia los calificativos que le emite el presidente son valoración. Se le acabó sí se ha su trabajado. tiempo, don Jorge, se le acabó su tiempo. ¿Es la solución cerrar el SINART? ¿Para usted eso es una solución correcta o planteada o analizada? 1, 2, ¿ha solicitado el señor presidente cerrar el SINART? Y 3, ¿usted tiene dato exacto y preciso de cuánto es la pauta publicitaria que el gobierno de Costa Rica invierte a nivel de todas las instituciones? ¿Tenemos esos datos? Gracias, diputada. Si se ha valorado cerrar el SINART, no creo que sea una prioridad para el gobierno. Sí creemos que es importante un relanzamiento y reformulamiento de su quehacer. Esa es la tarea que tiene el presidente ejecutivo. Yo soy ministro de Comunicación, no soy el presidente ejecutivo del SINART. Sobre el monto total de la pauta no es un dato que tenga yo ahorita. Lo que le puedo decir es que entre el 2018 y el 2021 se gastaron 13,000 millones de colones en pauta. El presupuesto de la República que ustedes aprobaron para este ejercicio económico, no tengo la partida completa en este momento, pero ahí debería encontrar el dato. Entonces, para confirmar, porque aquí se han presentado dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con la propuesta de la compañera Johanna, y es básicamente matar al SINAR por la propuesta que
que dice es quitar el 10%, y lamentablemente creo que es una institución que funciona muchísimo técnica y operativamente con ese 10%. Y en mi caso, que planteo que se hagan algunos cambios y que más bien ese monto se suba para que sea una institución que se potencie y que de verdad sea mucho más efectiva para los fines que tiene el país. Tal vez para esta comisión sería importante determinar, por ejemplo, si la forma en que se puede distribuir desde gobierno central el presupuesto, cuáles son los parámetros, criterios para plantear una mejor distribución de la pauta publicitaria que tiene el gobierno y lo que es gobierno central. Esto con el fin de buscar la eficacia y el objetivo de mensajes y contenidos. Muy claramente, en la pandemia se utilizó muchísimo aporte y apoyo del presupuesto que tenía el Ministerio de Salud, pero de pauta central, ministerio, obviamente diferentes ministerios, pero había un objetivo muy claro y era informar a la población a través de diferentes plataformas, formas digitales, medios rurales sobre la situación de la pandemia. Se ha hecho un análisis de esto, de la democratización, se ha planteado alguna información, se ha solicitado estudios y análisis más efectivos que nos permitan a nosotros entender cómo está consumiendo todavía más la gente en las zonas más alejadas, rurales, en ese sentido. Entonces te voy a dejar tiempo para saber si tenemos fundamento en ese sentido. Gracias. No, ojalá el SINAR pueda convertirse en una herramienta real para la educación de este país y para los artistas. Esa debería ser la plataforma correcta para que todos los artistas tengan una exposición adecuada y que genere valor a los costarricenses, como lo hace la Dolce Vele, como lo hace la BBC, como lo hace la RAI italiana y muchos otros. Entonces, ojalá que el SINAR pueda dar ese salto que se ocupa. Obviamente para eso se requieren recursos y esa es la tarea que don Fernando Sandí tiene. Sí, efectivamente, yo creo que hay que cerrar SINAR. Efectivamente, creo que hay que cerrar la agencia de SINAR y que nosotros no podemos seguir bajo el modelo estatista que se repite una y otra vez en las diferentes asambleas legislativas. Solo un dato muy por encima. SINAR dejó 884.5 millones de pérdidas en el 2023. Es decir, un 640% superior a los años anteriores. Y la pregunta es, diputados y diputadas, ¿vamos a seguir manteniendo instituciones a costa del montón de instituciones que sí debería llegarle ese dinero? Ahorita, por ejemplo, los programas de bien social para estudiantes, para becas, para personas que necesitan citas de salud, están al garete porque no hay dinero. Y estamos privilegiando una institución que ha sido utilizada como un mazo político, que ha generado pérdidas, que no es competitiva en el mercado, que efectivamente la misma Contraloría General de la República le ha rechazado los presupuestos porque lo que dice es que tiene una ineficiencia atroz en la parte administrativa. Entonces, el modelo estatista premia a las malas instituciones y el premio para esta mala institución es, no, mira, ustedes son malísimos y lo demuestran, no Joana, lo demuestran diversos estudios, pero el premio a su comportamiento tan ineficiente es fortalecerlo. Y las demás instituciones que sí requieren ayuda, como la Junta de Protección Social, que atiende poblaciones vulnerables, que se vayan al carajo entonces, porque queremos seguir manteniendo instituciones que ya perdieron el norte. Desde mi posición y desde el Partido Liberal, jamás vamos a permitir mantener una burocracia que ya no funciona. Y en mi condición de presidenta, a mí me interesa también muchísimo hablar sobre el destino de SINAR. Sobre todo, estoy sumamente preocupada por los recursos públicos, porque el SINAR utiliza recursos, porque hay personas ahí que son personas trabajadoras y en este momento se están tomando decisiones complicadas. Se está pidiendo a los trabajadores que piensen cómo si llegan a un acuerdo y se van, no hay recepcionista, se descompuso un portón y pusieron un portón viejo de la basura, que están quitando y poniendo o sea, están en una situación precaria el SINAR.
¿Qué SINAR va a hacer la pauta o va a hacer la parrilla de medios si SINAR no tiene capacidad para hacerlo? O sea, SINAR no sirve para nada. Ok, está bien, ya claro, más claro que el agua. Luego del ejercicio que han estado haciendo ustedes sobre SINAR, ¿sigue pensando lo mismo, que SINAR no sirve para nada? Gracias, diputado. Como he dicho, creo que SINAR requiere urgentemente un relanzamiento. Yo tengo una hipótesis, voy a seguir recabando información en esta comisión, que más bien apunta a que ustedes escogieron a SINAR por 3 razones. Una, porque ahí tienen ubicado un director complaciente. 2, porque el modelo SINAR, igual que les permite con Raxa, se presta para hacer contrataciones prácticamente a dedo. Y 3, porque SINAR tiene un modelo de control y supervisión y fiscalización muy débil. Contrario a la tesis de principio que plantea la diputada Obando de cerrar SINAR, yo estoy en la dirección de fortalecerla y hacerla un instrumento útil, pero útil para el país, no útil para un negocio o una propuesta de negocio. Bueno, diputado, creo que estamos de acuerdo entonces. Estoy en mi tiempo, perdón, con todo respeto, estoy en mi tiempo. Usted tiene su tiempo para hacer sus manifestaciones, ministro. Voy a poner un tercer audio que le ruego, por favor, ponga atención. Que tengamos claros que para que el BCIE nos ayude ejecutando ellos, no meternos en el pichuleo del día a día, es un contrato ya de un año. Todo el paquete. Lo único que quiero es el contrato. Sí, señor. Yo sé. Para entender qué es lo que estamos haciendo, porque yo vi cosas generales. No me gusta a veces ver Y recordarle, don Rodrigo, recordarle que Federico está colaborando con el grupo de, ¿verdad? Que es muy importante, sí, señor. Federico se está volviendo muy famoso. Sí, señor. Pero sí está en el grupo de trabajo en esta... Sí, señor. De hecho, con Federico es con quien montamos todo este sistema para que cero información salga del círculo de Exactamente. confianza. Entonces, los muchachos son nuestros, los equipos son nuestros, las computadoras son nuestras, el IP es nuestro, todo el 100% de la información solo viene aquí, no pasa por manos ni de Demoscopía, ni de CIEP, ni de nadie, porque esto es peligroso. Las 3 plantas del banco están funcionando como corresponde. Ok, entonces nada más me gustaría ver el contrato, porque yo también tengo un montón de antojos de muchas cosas. A la medida, señor. ¿Dónde manda capitán? No, yo le traigo a mis dos manos derechas, a nuestras dos manos derechas. Tranquilo, nada más. Que este señor me deje ver el contrato. Y listo, 100%, señor. Y yo le pego en la presión, así, yo lo así. Y tal vez pedir un par de, ¿cómo se llama? De chineos. De chineos, de cariñitos. 100%, sí. Pero en el buen sentido, no vaya. No. Eso jamás. Compárteme esta gente. Ministro, le pregunto la particularidad con que operaba el señor Federico Cruz. Él formaba parte del comité editorial, dicho por usted, ¿así es? Sí, señor. Él no es funcionario público en el sentido completo de la figura. ¿Cómo se explica usted que una persona que no es funcionaria pública mete mano en contratos públicos? ¿Es común esa práctica en Zapote? No creo que nadie haya metido mano en ningún tipo de contrato porque fue una licitación pública internacional liderada por el BCIE. No, señor. Don Federico opinó y en el audio anterior usted lo recuerda que dijo que estaba a cargo de eso y que lo estaban llevando a cabo junto con su gestión principal. Incluso participó en la elaboración del cartel, incluso participó en las discusiones de los alcances. Vuelvo y le repito, es normal que una persona que no es funcionaria pública actúe como tal en materia de contratación. Los hechos son concretos, diputado. La licitación fue pública, internacional, no me refiero a ese proceso, BCIE. me refiero a su injerencia como no funcionario público en un proceso público. Es normal. Le pregunto por tercera vez, señor. Muchas gracias, don Francisco. Le repito por tercera vez, esto es una contratación pública internacional liderada por el BCIE. ¿Cómo le cuesta a usted reconocer que una persona que no es funcionaria pública, porque no lo fue nunca, ustedes le permitieron entrar hasta la cocina, casi literalmente, de Casa Presidencial? Y eso solo responde a un interés de darle puerta a alguien cercano al presidente para que pudiera ejercer influencia directa en los procesos de contratación. Así se llaman las cosas. Así se llaman las cosas, don Jorge. Así se llaman.
por su nombre, no con evasivas. Le voy a preguntar, esos cariñitos o antojos, o no sé cómo llamarlos, a qué hace referencia el presidente Chávez, ¿usted tiene conocimiento a qué se refería en particular? Sí, señor, particularmente era la remodelación de los cuartos de los escoltas que laboran en Casa Presidencial, Sí. que eran lugares bastante desasiados Sí. cuando nosotros llegamos a la presidencia. Yo oí esa versión aquí, por cierto, de la diputada Cisneros. Está bien homogenizada a nivel de narrativa por parte de ustedes. Acláreme, ¿cuánto invirtieron en esos dormitorios de la escolta? No tengo el dato aquí, diputado. Haga un estimado, por favor. No tengo aquí el dato, diputado. 10 millones, 5 millones, 15 millones. No tengo aquí el dato, La mitad diputado. de lo que dio el BCE. No tengo aquí el dato, diputado. Qué lástima que no lo tiene, ministro, porque solo se invirtieron 8 millones de colones. De $1 millón. Si usted me puede decir que ahí se invirtieron todos los cariñitos, viera que me cuesta mucho creerlo, ministro. Sí, bueno. Permítame, no he terminado. Bueno, pues que usted me Permítame, está no he terminado. preguntando No, señor, o está no le estoy usando sus preguntando. comentarios. Yo veré qué hago con mi tiempo, ministro, con todo respeto, déjeme terminar. ¿De acuerdo? Cuando usted use su tiempo, le garantizo que yo ni una seña le voy a hacer. ¿De acuerdo? Así que como usted dice, tenga calma, tenga paz y avancemos. Le decía que en este sentido, de $1 millón de contratación, ¿verdad? Tengo información ya de la ministra de la Presidencia, que con toda la cortina de humo que se soltó aquí por parte de la diputada Cisneros, y ahora usted también lo dice, tratando de desviar la atención del país. ¿Me apaga el micrófono suyo, por favor, ministro? Quiero que los costarricenses me vean cuando diga esto. Gracias. La famosa inversión en las barracas de los muchachos de seguridad de la escolta del presidente, que esa fue la cortina de humo que tiraron para salvar las castañas del fuego, ¿verdad? Dicho no por mí, sino por la ministra de la Presidencia ante consulta escrita mía. Establece que fueron 8 millones de colones, nada más, de casi $1 millón que yo invertí. Aquí la siguiente pregunta que viene es entonces, en realidad, ¿dónde fueron a parar los cariñitos? ¿Cuáles eran los antojitos? ¿Y a quién se les dieron gusto con esos antojitos? Ese es el tema de fondo que sigue. Don Francisco, gracias por sus comentarios. Lo que se usó para esos recursos también incluye una contratación para poder comprar computadoras y equipo tecnológico de la Presidencia de la República, ya que desde 2010, cuando salió de gobierno doña Laura Chinchilla, no se compraban computadoras y todos los funcionarios de la Presidencia tenían que usar sus computadoras personales. Entonces yo creo que usted tiene el expediente completo para que no necesariamente tergiversemos lo que se está diciendo. Y creo que usted hace referencia a 8 millones de colones que fueron por una contratación de SICOP, no por el monto que se utilizó realmente desde el BCE. Pero eso lo puede confirmar con la ministra de la Presidencia, que comparecerá. Muy claramente se dijo, no le den pauta al 7, no le den pauta a La Nación, no, CR hoy. Entonces, a ver, ¿a qué se debe eso? Es una forma de democratizar, negar la pauta de los medios que se consideran grandes. Yo he sido consistente en esto desde el Colper cuando hablamos por primera vez de este tema. La estrategia de democratizar la pauta tiene que ver con la lucha contra la concentración de 13.000 millones de colones que se usaron del 2018 al 2021 en 3 medios. Perfecto, y eso me recuerda a una pregunta que se me estaba yendo. Esa concentración se da porque esos son los medios que tienen mayor audiencia, o existe algo que usted considera que es incorrecto de por qué se da ese dinero a esas empresas. Con todo gusto le haré llegar el estudio de la Universidad de Costa Rica que habla justamente de estos datos, donde ven esto como un problema porque ciertamente esa concentración ha impedido que, como usted y yo coincidimos, radios comunales, espacios rurales tengan acceso a este tipo de información. Perfecto. ¿Y por qué existió la afirmación de no le den pauta a unos y a otros? Es una afirmación de doña Patricia. Ella fue la que ¿Fue habló de solo eso. ella la que lo dijo? Sí, señora. Una ocurrencia de doña Patricia. Sí, señora. ¿Y mintió entonces doña Patricia? Sí, señora. Ok, está bien. Vamos a ver el tema. En el tema del SINAR, usted decía no lo van a cerrar. No hay un cierre de SINAR. No es una vocación que tenga el gobierno cerrar el SINART. Como he dicho, creemos que es necesario relanzarlo.
¿Y ese relanzamiento, tienen algún proyecto al respecto? Bueno, don Fernando Sandí está preparando una propuesta que podamos valorar junto a ya la presentada por la diputada Acuña, para ver si eventualmente es un texto sustitutivo o algo así, pero estamos en ello. Y mientras tanto, toda la situación de los empleados y de la infraestructura, ¿qué piensan hacer? Eso tendría que preguntárselo directamente a don Fernando como presidente ejecutivo del SINAR, diputada. ¿No Son sus existe una competencias. política pública al respecto, siendo usted el ministro de Comunicación? Como ministro, lo que le he pedido a don Fernando es que nos haga la propuesta justamente para poder analizarla y ver cómo la podemos presentar a la corriente ¿Y la legislativa. política pública de parte del Ejecutivo con respecto a esto, cuál sería? La que he comentado, las preocupaciones que tenemos para que haya mayor espacio para cultura, mayor espacio para educación y que don Fernando lo pueda plantear en un proyecto de ley. ¿Tiene una idea de cuánto va a durar esta reprogramación del SINAR? Esperamos que muy pronto. Pero muy pronto, ¿cuánto es? Más o menos. Me imagino, lógicamente, que tienen una idea. Yo esperaría que no más de mes y medio. O para el relanzamiento. Para que nos entregue la propuesta y poderla socializar con las diputaciones. Usted en la primera intervención de don Francisco Nicolás indicó que ciertamente usted se encargó en una parte de liderar el proceso de los fondos del BCIE. Como contraparte dentro del BCIE, ¿quién se encargaba, digamos, de esas negociaciones? ¿Usted podría indicarnos los nombres? Las personas de contratación del banco, nosotros simplemente enviamos el paquete. ¿Podría indicar los nombres? Ahorita no me tengo el expediente a pie, diputado, pero fue doña Ania, el apellido no me acuerdo. ¿Podría indicárselos a esta comisión? Sí, con mucho gusto. Porque en reiteradas ocasiones usted aseguraba el monto que se tenía, lo que se ocupaban era el proyecto, digamos, que se pretendía presentar. Entonces a mí me interesaría como conocer con quiénes era que se estaba negociando esos montos. $400,000 se invirtió básicamente en la estrategia de comunicación de gobierno. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. $244,000 en las remodelaciones para los oficiales. No. Estamos hablando de los fondos del BCIE, que son $1 millón. Sí, señor. Pero solo en comunicación fueron $400,000. Sí, señor. Esos otros fondos son de otra cosa y no me pretende engañar. No, son fondos del BCIE. Son fondos del BCIE, pero no los fondos de comunicación. No, exacto. Entonces no juguemos con eso. O sea, aquí hay gente que podrá usted engañar en otros espacios donde a la libre hable, pero aquí no. Son fondos diferentes, proyectos diferentes. Es el fondo del $1 millón del BCIE, una parte se dedicó para remodelaciones, pero $400,000 se dedicó para comunicación. Sí, ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. Ok, sobre esos es que estamos hablando, ¿no? Lo de las instalaciones. Entonces, $400,000 en imagen del presidente. Miren, imagen del presidente. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Quién tomó la decisión de decir, es que es muy importante la imagen del presidente, es muy importante ver que en la Asamblea Legislativa estaban hablando sobre el marchamo, que eso todo el mundo lo sabe? Diputado, creo que el entendimiento... ¿Quién tomó la decisión de orientar esos recursos de $400,000 a comunicación? Yo no quiero saber por qué, sino quién tomó la decisión. El gobierno de la República. ¿Quién es el gobierno de la República? Nombre, señor. Fue una decisión colegiada de la ministra de la Presidencia, el presidente de la República, que son la ministra de la Presidencia quien solicita. Y finalmente la decisión la tomó el presidente. Y obviamente todos los gobiernos han tenido este comité de comunicación y han hecho finalmente la decisión la toma el presidente, la avala el presidente, ¿es así? Sí, señor. Que don Rodrigo Chávez decidió invertir $400,000. ¿Podría apagar el micrófono, por favor? $400,000 en esto. Véanlo. En un momento histórico donde hoy, por ejemplo, estamos discutiendo de recortes de becas de Avancemos, recortes de becas para estudiantes. Ustedes saben que $400,000, estoy tomando $400,000, fueron más. Son más o menos 206 millones de colones, el equivalente a 5.166 becas de 40.000 colones. En este momento histórico de nuestro país, donde se recortan becas, el presidente decidió gastarse 206 millones de colones en temas como este. Vean, hasta la imagen
yo no sé quién le puede gustar verse en un informe de este tipo, que ya son fondos públicos. La Contraloría sí lo ha señalado, ya esto ya es público, esto es del Estado costarricense. ¿Pudo invertirse el dinero en comunicación? Yo creo que sí, pero un poquito menos. Y creo que además, ojalá se hubiera invertido no en temas de imagen, ojalá mejorar el equipo de comunicación que ahí estaba, o no sé, para que quedara una herencia. Y si otros gobiernos lo hicieron mal, muy posiblemente que lo hicieron mal. Pero yo creo que este gobierno se suponía que era el gobierno de cambio. Que antes robaran no justifica que ahora se roba. Que antes hicieran corrupción no justifica que ahora se haga corrupción. Que antes quisieran engrandecerse en egos no justifica que hoy se quiera engrandecer en egos. Lo que está mal, hoy, mañana, pasado. Don Ariel, lamento decirle que la declaración que usted ha dado no es ajustada a la verdad. ¿Por qué? Porque los estudios de opinión contratados no son para la imagen del presidente, son para poder entender qué es lo que está pasando en la opinión de la ciudadanía y poder orientar mejor las políticas públicas. Y ese es el objetivo con el que fue planteado. Eso es lo que se ha hecho tradicionalmente, que todo el mundo conoce como tracking, para poder entender qué es lo que está pensando sistemáticamente la opinión y poder acercar a una política pública que la ciudadanía comprenda. Esto lo ha tenido la administración Arias con Grupo Garnier y lo ha tenido otras administraciones porque siempre se ha utilizado y eso no es un delito. Yo en ningún momento he dicho que sea delito, me parece inmoral, me parece que raya en el egocentrismo, pero sí que tiene que ver con la imagen del presidente. Yo acabo de agarrar uno de los tantos productos, pero hay 8, 9, todos parecidos, y hay una parte que dice: presidente Rodrigo Chávez, sentimientos totales sobre el presidente, negativo 13%. Aquí está, eso es información que está. Ustedes pueden estudiar el documento y verlo. Compañero, tal vez no es por el orden de su intervención, le ruego. Muchas gracias, señora presidenta. Solo agradecería que no seamos ante las presiones del oficialismo, que evidentemente nunca quiere que se haga ningún tipo de intervención. Muchísimas gracias. Así es. Lo que pasa es que yo lo consideraba, estimado compañero. Me llama la atención de que usted, siendo un ministro celoso en el sentido de cuidar su espacio, permita que otro ministro participe en toma de decisiones de contratos que evidentemente están dirigidos al tema comunicación. ¿Por qué usted tolera esa intromisión de la ministra Natalia Díaz? No es una intromisión, diputado. Recuerde que el Ministerio de Comunicación es un ministerio sin cartera y la ministra de la Presidencia es quien lleva la representación legal de la Presidencia de la Puesto al República. revés, usted le solicita que amplíen el contrato entonces a doña Natalia para que ella actúe en nombre propio, en nombre de ustedes. No, señor. ¿De quién sale la idea de ampliar el contrato entonces en los $105,000? Hubo que hacer un replanteamiento en el objetivo de pensiones de lujo. Sí, pero precisamente, ministro, ¿de quién sale la idea de ampliar el contrato y por qué ese monto? Porque era el monto que estaba asignado al tema de pensiones de lujo y fue un replanteamiento que se hizo. ¿De quién sale la idea de ampliar el contrato? ¿Quién precisamente dice amplíese el contrato? ¿Quién? No lo recuerdo, diputado, sinceramente. ¿Cómo no recuerdo un evento tan importante, ministro? Por favor, haga un ejercicio de memoria. No lo recuerdo, diputado. Qué trágico, qué tristeza. Verá que es un tema muy importante. Tal vez le parezca a usted poca monta, $105,000 del pueblo costarricense. Para mí no, es un monto importante, sea cual sea. Pero es que ahí está una base medular de toma de decisiones. O esa ampliación la solicitó usted, o la solicitó doña Natalia sin permiso suyo. O ambos. ¿Verdad? Porque son los únicos dos que tienen capacidad y poder para tomar esa decisión. No me diga que la tomó un subalterno de tercera o cuarta línea. Eso no es creíble. ¿Verdad? Diputado, entonces, le ruego, por favor, recuerde. Si me permite un segundo. No, todos los segundos que usted quiera. Le pregunto nuevamente, ¿quién tomó la decisión de ampliar el contrato de los $105,000? ¿Usted o doña Natalia? La pregunta es sencilla, muy sencilla. No lo recuerdo, diputado. Bueno, qué lo lástima. que sí le puedo decir ¿Por es qué, que yo ¿por fui qué se hizo nombrado público, ministro hasta el 5 ¿por qué se de hizo mayo? público el expediente en diciembre pasado y no se incluyó esa ampliación en el informe que usted hizo a la opinión pública? ¿Cuál informe? Disculpe. Cuando ustedes informan sobre el contrato, no hablaron sobre la ampliación, hablaron solo sobre el contrato original. ¿Por qué no hablaron sobre la ampliación del contrato cuando viene la noticia pública del contrato con el BCD? Hasta donde yo entiendo se hizo completamente público el archivo. Inicialmente ustedes hablaron de $300,000. Después de que sale la noticia pública ya se habla de la ampliación.
¿Por qué sostuvieron esa parte de la información, don Jorge? Diputado, no me consta que sea así. Hasta donde yo tengo entendimiento, el archivo del expediente se hizo público de forma completa. Yo esta noche, ¿me puede apagar el micrófono suyo, por favor, ministro? Sí, yo hoy me llevo de verdad que 3 ideas suyas. Uno, que usted tiene memoria intermitente. Cuando le conviene conteste y cuando no, no. Le quedaba muy feo venir a decir me abstengo de declarar. Bueno, esa es una percepción que tengo suya. Las otras dos no las puedo decir por razón de tiempo, pero si me dan tiempito se las digo, porque yo hablo de frente. Doña Pilar Cisneros estaba. Sí, señora. ¿Asistía normalmente? Sí, señora. ¿Cada cuánto se reunía el...? Usualmente era semanal, durante este año ha sido mucho más intermitente. ¿Era semanal el año anterior? Sí, señora. Ya este año, me imagino que por lo de las elecciones y municipales y todo esto ha sido más intermitente. No, el tema de las municipales no fue un tema para nosotros. Como si el SINAR no sirve para nada, se le estaban dando recursos para $1 millón a una institución que no sirve para nada. No entiendo su pregunta, diputado. Vamos a ver. Es una institución que no sirve para nada, ¿verdad? Es una institución que requiere un relanzamiento, como lo he venido diciendo el día de hoy. Ok. No es eso lo que se oye en el audio, pero dejemos entonces esa parte para no hacer una situación incómoda. ¿Cuál sería la razón para que medios formales, serios, con una plataforma estructurada, con una plataforma legal para hacerle frente a cualquier situación, se entienda como democratizar la pauta para inyectarle a medios que no tienen ningún sustento legal? El proceso de contratación público por medio del SICOP estableció que para que cualquier medio pudiera recibir pauta tiene que tener patente, tiene que tener cuenta en Hacienda, tiene que tener caja al día y todos los requisitos legales que la ley solicita. Entonces ahí está una de esas formas para poder filtrar que sean medios reales los que reciban eso es para esto. funcionar, pero si una página agrede a mí, a cualquier diputado, a cualquier ciudadano en su honor, la patente no es algo sobre lo que se pueda recurrir en daño a ese honor. Entonces, ¿cómo se haría? Gracias, señora diputada. Sí, se me acabó el tiempo. Se está hablando de comunicación política y por qué cariñitos infraestructura. ¿Me explico? Don Cristian Bulgarelli era arquitecto, consultor en materia de infraestructura. Era otro concurso, diputado. Era otro concurso, pero ¿qué tenía que ver Cristian Bulgarelli con eso? Lo que tenía que ver era que estábamos hablando de cómo iban avanzando las cosas. No, pero nada tenía que ver Cristian Bulgarelli con infraestructura. No. ¿La ministra de Comunicación? No, tampoco. ¿Usted? Yo estaba dándole seguimiento a la ejecución Usted tenía que ver con temas de infraestructura. Era una prioridad para que pudiera avanzar la construcción. Repito, si Cristian no tenía que ver, si la ministra no tenía... Es que Cristian Bulgarelli dijo aquí que él se refería con cariñitos al nombramiento de don Federico Cruz. ¿Estaba mintiendo don Cristian entonces? Sí, señor. Es un mentiroso, don Cristian. En ese caso sí, porque como consta en el expediente, doña Patricia, nunca fue consultora. sí, pero el hijo sí, fue contratado con los fondos del BCE. Doña Patricia dijo que eso tenía que ver con la contratación de don Federico Cruz. ¿Estaba mintiendo doña Patricia? Sí, señor. Es una mentirosa también. Sí, señor. Qué extraño, ¿verdad? Conversaciones extrañas tienen ustedes. En medio de una conversación sobre comunicación, hablan sobre infraestructura. ¿Estuvo Patricia en esa etapa? ¿Era parte de ese grupo que necesitaba estar entendiendo cómo hacer las cosas? Sí, doña Patricia tenía a cargo el componente de fortalecimiento democrático, tenía que haber preparado los términos de referencia, ella era parte del comité evaluador de ofertas, entonces ella fue parte, obviamente. Sí, no, lo digo porque aquí ella prácticamente vino a decir que como es un tema que ella no sabía, que no conocía, que ella no metió mano, que no vio la llave maya, que no entendió los procesos, sin embargo estuvo casi 3 meses o 4 meses en donde mi cuestionamiento es de que se dedicó a grabar.
¿verdad? Y que de alguna otra manera aquí en esto no es claro cuando viene a esta comisión a decir que la culpa es de todos los que estaban al frente, pero yo me declaro que yo no sabía nada, que no tenía idea de nada y que yo no sabía que era una licitación. Entonces, tal vez por ahí es que a mí me queda la duda de cómo una señora viene a decir aquí ese tipo de cosas y desde un inicio está clara que hay que cumplir con una serie de procedimientos, que son procedimientos rígidos, que son procedimientos que hay que hacer un paso a paso de manera que quede claro que es una licitación. Y eso, como que aquí a algunos se les olvidó que eso era una licitación. Por eso, cada vez que había una reunión con el BESIE, aparte de Patricia Navarro, ¿quién más estaba? No sabría decirle, diputada, yo no estaba ahí. No estabas, o sea, no fuiste parte de ese proceso, pero sabías que habían reuniones para darle seguimiento a esto. En ese momento, ¿solamente estaba Patricia o alguien más? En el componente de comunicación, por lo que ella misma ha venido a decir, era ella que se puso de acuerdo con don Cristian Bulgarelli antes de ser contratado, pero es un tema de ella. Sí, pero con el banco, con los procesos de inducción, ¿quién asume ese rol de darle seguimiento a la contratación y sobre todo a lo que pide el banco para el proceso de cómo hacerlo? El equipo, digamos, estuvo, digamos, desde el despacho de doña Natalia, la dirección administrativa, para justamente poder tener las contrapartes propias de ¿Dirección jurídica también estaba en alguna forma con esto? Supongo que sí. Ok, por supuesto. Perfecto. Ella no puede venir a decir ahora que ella no sabía nada, ni que había una contratación, ni sabía que había una licitación de por medio, porque la crítica de Cristian Bulgarelli de alguna otra manera es que a mí nadie me dijo que eso era una contratación. No, siempre fue una contratación pública internacional liderada y ejecutada por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Cuando habla de los distintos procesos de contratación, o sea, el banco fue el que seleccionó mediante licitación internacional quien iba a arreglar, digamos, Casa Presidencial, sí, la caseta. Sí, señora. Fue internacional ese concurso. Hasta donde yo entiendo, todos los concursos fueron internacionales. ¿Tienen ustedes copia de esos concursos internacionales? Doña Natalia le debe haber llegado y en el expediente que se les compartió a ustedes posiblemente debe estar ahí toda la información. No, en el expediente que tenemos nosotros no consta, digamos, esos concursos internacionales. Yo me imagino que para cada uno de estos ítems hablemos de lo que usted me señaló, que es el fortalecimiento democrático, la revisión de pensiones, para el tema de ciberseguridad y para el tema de los arreglos de Casa Presidencial. Todo esto fue mediante concurso público, señala usted, internacional. Entonces me imagino que los expedientes relacionados, don Jorge, constan en Casa Presidencial. Y en el banco, porque fue quien desarrolló los procesos de contratación. Los procesos de escucha social que fueron contratados y los procesos de estudios de opinión, ¿los determinaron esta comisión de comunicación de la que usted es parte? Sí, fueron un producto que es necesario para poder llevar al día o periódicamente el termómetro de cómo se está sintiendo la población. Y entonces todos estos escucha social y estudios de opinión llegaron a esta comisión de comunicación de Casa Presidencial. Sí, señora. Y fueron estudiados. Sí, señora. Y hay un resultado final de eso, o sea, ustedes llegaron a conclusiones sobre estos productos. Llegamos a conclusiones para poder ir tomando líneas de comunicación. La escucha social es la evolución negativa y positiva. Es una medición del escucha y positiva sobre lo que se está conversando en redes sociales. Ajá, y para usted, para esta comisión de comunicación, era fundamental saber qué era lo que la gente opinaba en redes sociales. El sentimiento que se generaba en torno a... que se generaba. ¿Para qué? Para poder saber si el diseño de la política pública, los temas que eran prioritarios para el gobierno y son prioritarios, ¿cuáles? Seguridad, educación, infraestructura, costo de vida y demás, se estaban comunicando. La política social iba a tomarse fundamentada en la escucha social. No, diputada, no quisiera que se malinterprete, sino que es como los productos de comunicación y lo que se estaba
diciendo del trabajo de gobierno tenía una aceptación positiva. Para saber si se negativa, tenía aceptación o no del gobierno. para poder entender el sentimiento de la ciudadanía. Un tracking que Ya en su para época saber, usted porque sabe el tracking que es existía. el estudio de opinión, no es la escucha social, pero se me acabó el tiempo. $240,000 que se invierten en acondicionamiento de instalaciones, es cierto. Sí, señor. Esas son instalaciones dentro de Casa Presidencial. Sí, señor. Solamente se modificó temas que tienen que ver con servicios de seguridad y vigilancia u otras infraestructuras dentro de Casa Presidencial. Se modificaron varios espacios, incluidos El los despacho cuartos de del los señor presidente. escoltas, y hubo un cambio en el techado del despacho del presidente por goteras y abandono de años. Solo no se hizo no se acomodó la oficina de forma diferente, no se amplió. Hubo un cambio de ubicación, pero el fondo se usó para justamente cambiar el ¿Hubo un abandono en cambio el de que ubicación? estaba. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Se amplió o no se amplió? Hubo un cambio de ubicación en el mismo piso. Ujú. Es más grande la oficina del presidente ahora. Es un espacio similar al que ha tenido siempre. Al que ha tenido siempre, sí. Y entonces dentro de esos fondos se utilizó, es que ustedes han mencionado solo el tema de las casetillas de los guardas, de seguridad y Ahí vigilancia. fue donde más invirtió, sí, Pero señor. se invirtió también en el despacho del presidente. Sí, señor. Ah, bueno. Muchas gracias, me reservo el tiempo. Es que Ante es el otro abandono. otro caprichito del que no nos dicen mucho. Muchas gracias. Yo quiero hacer ver que se cogieron 200 millones de $415,000 y se usaron en estudios de opinión. Ok, yo creo que sí se pueden, digamos, tomar decisiones con base en estudios de opinión, pero que la escucha social es bien interesante porque de conformidad con lo que usted me contestó, y prácticamente lo que estaban midiendo era la popularidad del presidente. No, diputada, ahí sí está equivocada su apreciación, porque dígame la social por qué. listening lo que hace es una herramienta tecnológica. No para le medir pongamos el nombre tono. en inglés para que la gente esté clara de qué es La escucha esa social. social. La Escucha escucha social. social es una técnica tecnológica para poder medir el sentimiento en la conversación sobre un tema, infraestructura, sobre educación, sobre salud. No tiene que ver directamente con la popularidad del Don presidente. Jorge, Yo sé usted- que eso usted es... yo le pregunté lo anterior y usted me habló precisamente para saber por dónde ir, Por el para sentimiento. saber qué era el sentimiento de la gente. Eso es para saber la popularidad del presidente. No, diputada, sobre temas como infraestructura, educación y demás, la gente también Claro, tiene la un popularidad sentimiento del presidente. sobre si tiene presa o no presa, Ajá, sí, se sí, siente sí. feliz, no se siente feliz. Eso Sí, es lo que claro, hace claro. la Es escucha social. una medición muy moderna, lo comprendo y bueno, es importante. Y a mí me parece que todo el mundo, a mí me encantaría, por ejemplo, tener un criterio de mi trabajo y mediante escucha social o estudios de opinión, pero no tengo 200 millones del haber público, de los dineros públicos para que pagar, evidentemente. O sea, el gran tema es usar los recursos públicos en este tipo de cosas en una comisión que no tiene, que es una instancia consultiva, como usted me señala, que no tiene una formalidad jurídica creada, una instancia consultiva que es la que al final de cuentas valora una escucha social o un estudio de opinión. Eso me suena a política, a valoraciones políticas más que porque si no sería el foro lógico, que sería el Consejo de Gobierno o las autoridades correspondientes, pero una instancia consultiva que no tiene una estructura jurídica, no tiene una responsabilidad dentro de la administración pública, y eso me parece peligroso. Se me acabó el tiempo. Ha sido muy interesante, nos reservamos la posibilidad de traerlo en algún momento, pero también vamos a pasar algunas mociones para hacerle algunas consultas, pero ha sido bastante interesante su presentación. Le agradecemos muchísimo y su apertura de conversar, también se lo agradecemos, don Jorge, muchísimo. Con todo gusto, diputada, estoy a sus órdenes. Bueno.